¿Qué tal? Buen día a todos. El día de hoy les voy a presentar la práctica uno de código de 7 segmentos. Mi nombre es Miguel Ángel Huerta Castillo, de quinto G, de la carrera de Ingeniería de Mecatrónica, en la materia de Sistemas Electrónicos Digitales. Mi número de registro es el 21 310 236 y el profesor que me da es Valentín Martínez López. Primero que nada, el objetivo. El alumno implementará un circuito electrónico para representar mediante 7 LEDs diferentes códigos binarios y usando como entrada 7 switches. Para lograr esto se van a utilizar los niveles de voltaje establecidos por el estándar TTL. Demostrarán un display de 7 segmentos, ánodo común o cátodo común, la conversión de códigos binarios a un código propio de 7 segmentos. La descripción. En esa práctica el profesor te solicitará representar diferentes caracteres que serán mostrados en un display de 7 segmentos. Los datos de entrada se introducirán utilizando un circuito de 7 switches que tendrán 7 salidas con las cuales se encenderán o apagarán los LEDs y los segmentos. Los segmentos se encenderán dependiendo de qué tipo de display se trate, si sea ánodo común o cátodo común, cuyo voltaje corresponde a los niveles de TTL. Los datos de entrada se introducirán utilizando un circuito de 7 switches en pull-up o pull-down, que tendrán 7 salidas con las cuales se encenderán o apagarán los LEDs. Cuando el LED esté encendido se interpretará como un 1 lógico, y el voltaje de salida deberá corresponder con el rango de VIH en los niveles TTL. De igual forma, cuando el LED esté apagado se interpretará como un 0 lógico, y el voltaje de salida deberá corresponder con el rango VIL en los niveles TTL. La corriente a través del LED debe corresponder con IOH, E y OL de los niveles TTL respectivamente. Los LEDs encendidos deben interpretarse como números que el profesor te deberá que indiques en diferentes bases numéricas. En nuestro caso nos tocará la conexión pull-down con ánodo común. Marco teórico. Resistencias pull-up. En la configuración pull-up, cuando el circuito está en reposo P1 sin pulsar, la caída de tensión es de 5 volts, que es lo alto. En cambio, cuando pulsamos P1 se deriva toda la corriente a masa y la caída de tensión es de 0 volts, o sea el bajo. En la resistencia pull-down, en la configuración pull-down, cuando el circuito está en reposo, la caída de tensión en la resistencia es prácticamente 0 volts, o sea el bajo. En cambio, si pulsamos P1 deberá pasar la corriente y tendremos una diferencia de potencial de 5 volts, que es el alto. Este es el uso normal del estado bajo y alto, o low y high. Ahora usaremos un display de 7 segmentos. El display de 7 segmentos tiene una estructura casi estándar en cuanto al nombre de los segmentos. Dicho elemento se cuenta con 7 LEDs, uno para cada segmento. Para cada segmento se le asigna una letra de la A hasta la G. Tendremos dos tipos, el ánodo común, que es cuando el display común es aquel cuyos ánodos están conectados al mismo punto. Este punto de display es controlado por ceros, es decir, que el microcontrolador o microprocesador le asigna a cada segmento un cero lógico, también llamada tierra digital. El esquema o el diagrama del display de 7 segmentos de ánodo común es el que aparece en pantalla. Y también tendremos para cátodo común. El display de cátodo común es aquel que tiene el pin común conectado a los negativos de los LEDs, el cátodo. Esto significa que este tipo de display se controla con unos lógicos o con voltaje positivo. El arreglo para un display de cátodo común sería el que se encuentra en la pantalla. Polarización del diodo emisor de luz LED de cada segmento. Primero debemos saber qué es un LED o el diodo emisor de luz, mejor conocido como LED, es una fuente de luz que emite fotones cuando se recibe una corriente eléctrica de muy baja intensidad. El LED por lo general se encierra en un material de plástico de color que acentúa la longitud de onda generada por el diodo y ayuda a enfocar la luz en un haz. La corriente por la resistencia es la misma que por el LED. El fabricante siempre debe de indicar el valor de su I sub F. Luego la tensión en extremos de la resistencia es la tensión de la fuente menos la tensión que hay entre los extremos del LED, indicada por el fabricante cuando circula por él. Con esto pasamos al procedimiento. En base a lo que acabamos de mencionar, sacamos la resistencia de nuestro LED, que es nuestra tensión o el voltaje máximo, que en nuestro caso nuestra fuente de 5 volts, menos lo que pide nuestro LED, que en este caso es un LED de color rojo, que según ya estos datos te lo da el datasheet de cada LED y de cada display. En este caso nuestro LED rojo consume 2.1 volts. Hacemos la diferencia
de nuestra caída de tensión el- entre la corriente, que en este caso son 15 miliamperes. En el datasheet del LED aparecía entre 10 miliamperes a un máximo de 20 miliamperes, por lo que utilicé el estándar medio, que sería 15. En este caso nos da un total de 193.33 ohms. Este valor no existe en el mercado, por lo que utilizamos resistencias de 180, que es el que más se le acerca. Ahora para la resistencia del display hacemos lo mismo, pero usando los datos del datasheet del display que usé. En este caso consume 1.8 volts a 20 miliamperes. Por lo que nos da un total de 160 ohms, por lo que podemos utilizar en valores comerciales una resistencia de 150 o de 180, que es en nuestro caso, que fueron las que encontramos. Ahora para la resistencia conectadas en pull down, nosotros tenemos que proponer la caída de tensión que hay, que debe ser de 0 volts en teoría, pero pues como siempre hay pérdida, eh, el- se debe de indicar en un valor entre 0.2 y 0.7. En nuestro caso indicamos un valor medio, que es el de 0.5 volts, y se supone que es el que nos debe de medir al final de nuestra conexión. Llega en una corriente de 20 miliamperes, por lo que nos da 25 ohms, que en su valor comercial más cercano es de 27 ohms. Simulamos en este caso en Multisim, donde tenemos conectado ya todas nuestras resistencias, todos nuestros LEDs, y en conexión pull down con ánodo común, con el display ánodo común. Por lo que en este caso, si se fija, nada más cuando se enciende en este caso el 1, que es nuestro segmento A, se apaga la parte de arriba de nuestro display, y nuestro switch 4, que en este caso es el D, se apaga la parte de abajo de nuestro display, y encendiendo el LED 1 y el LED 4 en ese caso. Con esto pues vemos que ya funciona, o sea, es factible hacer nuestra conexión en la vida real, por lo que vamos a ejecutarlo. Para esto vamos a dar ciertos materiales, en este caso vamos a dar un protoboard, lo vamos a alimentar con un Arduino y necesitamos sus cables para conectarlo a un equipo de cómputo. Compramos varios metros de cable para el protoboard para hacer las conexiones, y necesitamos 7 resistencias de 180 ohms para el display y 7 resistencias de 180 ohms para los LEDs. En total nos dan 14 resistencias. Necesitamos 7 resistencias de 27 ohms, pero en este caso, como no encontramos, utilizamos de 47 ohms. Al igual en el simulador los utilizamos de este modo y si nos funcionó, por lo que lo único que pasaría es de que nos va a variar de acuerdo al voltaje propuesto. Necesitaremos 7 resistencias de 10 kilo ohms, que es la que nos da ya el diseño, y un display de 7 segmentos de ánodo común, un switch de por lo menos 7 segmentos y 7 LEDs rojos. Aquí tenemos una imagen ya del circuito armado y alimentado. Si se fijan, ningún switch está encendido y todos nuestros LEDs están apagados y nuestro display prendido. Cuando activamos o energizamos los switches, se apaga nuestro display y se encienden nuestros LEDs. Aquí podemos ver, teníamos que poner la primera letra de nuestro nombre, pero en mi caso era la M. Entonces en este caso puse la H, que es la primera letra de mi primer apellido, que es Huerta. Por lo que, al igual que en el simulador, encendiendo nada más el switch 1 y el switch 4, nos pone la H en el display. Ahora, medimos el voltaje que pasa en nuestro LED apagado y nos da de 0.61. Vemos que varía con nuestro valor propuesto. Esto por el cambio de las resistencias que hicimos de 27 a 47 ohms. Por último, las conclusiones. Como conclusión de la práctica me quedo con lo aprendido de la diferencia entre los conceptos de la conexión pull-up y pull-down, al igual de que desconocía de los diferentes displays que hay, que pues siempre influye en cuál eliges para el diseño de tu circuito. Aprendí que hay que hacer conexiones y los cálculos para los diodos LED y cómo implementarlos en la vida real. Y para el análisis de errores, en mi caso se me hizo muy complicado diferenciar entre los funcionamientos y conexiones dependiendo de cuál te tocó. Pues en mi caso el pull down ánodo común.
Y después el siguiente problema que tuve fue encontrar el material correcto. Este, tanto que varió mucho la resistencia calculada con la que usé, en este caso de los 27 ohms a los 47 ohms que utilicé, por esto por la escasez que había en el lugar de conveniencia que compré. Y pues ya prácticamente eso es todo. Muchas gracias por su atención y aquí tengo las bibliografías donde consulté los datasheets de mis LEDs y de mi display y pues la información de mi marco teórico. Muchas gracias.